research interests includes e-learning and higher education contexts, in particularly design and evaluation of technology-enhanced collaborative learning environments, youth ICT literacy, change management, and situated learning models of professional development. And in her presentation, she will showcase the University ACU Faculty Development Program in blended learning. The aim of program is to enable faculty members to design, teach, and evaluate blending learning courses in their respective areas of expertise. Please, Sandra. Is this working? You just speak. Is it working? Okay. Okay. Thank you very much, Emma. As Emma has described, I will be I'll be showing you a faculty development program that we have implemented at the Aga Khan University. And basically, these are the areas that I'll cover. I will talk about the background of why we started this program, what was the theoretical basis, how did we implement it, the program, what are the successes and challenges, and what are some of the conclusions. In the background, I think it's important to talk a little bit about why we started the program. The Aga Khan University was first established in Karachi, Pakistan, but now we have campuses in 8 countries. And these are the countries, as you can see, in East Africa. We have Pakistan, Afghanistan, we have Syria, Egypt, and a campus in London. So except for the London campus, all the other, the 7 countries, these are all developing countries and fairly sort of, poor countries. Another, I think, important information about the university is that it has it's a small university, but it has a medical program. It has a nursing program. Medicina, otro de enfermería, un programa sobre magisterio, y ahora estamos entrando en un programa de ciencias sociales y ofrecemos un programa en civilización islámica y estudios islámicos. Ese es un programa, pero estamos ahora también tratando de incluir otros programas de ciencias sociales. Una universidad extendida con tantos campus diferentes, pues tiene un gran desafío, y uno de los grandes desafíos para nuestra universidad es que cómo hacer, pensaba la administración, que los miembros del profesorado en esos 8 países diferentes y en 3 continentes, cómo podíamos hacer que los profesores pudieran enseñar de manera colaborativa, de tal manera que los estudiantes se pueden enrolar en un programa en particular en Karachi, pero puedan beneficiarse de los conocimientos de un profesor o profesora que se encuentra en África, por ejemplo, o los estudiantes de Afganistán, cómo pueden ellos aprender de un profesor o profesora que esté ubicado en el campus de Londres. Así que, en nuestro caso, se trataba de cómo hacer que los profesores enseñaran de manera colaborativa y cómo hacer que los estudiantes también estudiaran de manera colaborativa. Este era un gran problema. La estrategia para solucionarlo fue el permitir que todos los estudiantes, o posibilitar que todos los estudiantes se encontraran donde se encontraran, pudieran estudiar siendo enseñados por todos los profesores independientemente de las ubicaciones geográficas. Es decir, que todos los campus tenían que estar conectados y todos los programas integrados. Esa fue la estrategia. A fin de poder llevar a cabo la estrategia o ponerla en práctica, analizamos la bibliografía ya publicada al respecto. En nuestra revisión bibliográfica nos sugirió 3 cosas que habíamos identificado. En primer lugar, el concepto del blended learning o aprendizaje mezclado.
Hicimos un estudio en profundidad de este concepto del blended learning. En segundo lugar, la noción del craft knowledge o conocimiento artesano. Sobre todo por el último debate del libro sobre conocimiento de contenido pedagógico y craft knowledge, y luego un desarrollo profesional situado. Por ejemplo, en cuanto al blended learning, entendemos blended learning como una mezcla de aprendizaje tanto presencial, cara a cara, como virtual o en línea. Se hace de manera muy concienzuda. Es decir, que el aprendizaje virtual no se hace como un añadido de cursos presenciales, sino que los cursos que son tanto presenciales como virtuales se integran el uno con el otro. Así entendemos el blended learning. También analizamos hasta qué punto nuestros profesores ya hacían blended learning y averiguamos que sí, teníamos unos cuantos ejemplos de profesores y profesoras nuestras que realizaban ya blended learning, pero no se hacía intercampuses o intercampus. En segundo lugar, la idea del conocimiento de contenido pedagógico tecnológico. Según este marco teórico, intentaré explicarlo rápidamente, a fin de que un profesor o profesora pueda integrar o adoptar la tecnología, hay tres tipos de conocimientos que necesita ese profesor. El profesor necesita conocimiento de la asignatura, es decir, tener unos conocimientos especializados en esa área de contenido. También necesita conocer el profesor la pedagogía, es decir, cómo enseñar un concepto en particular, cuál es la mejor manera o enfoque pedagógico mejor de enseñar algo. Y en tercer lugar, conocimiento de la tecnología. Y cuando los tres tipos de conocimiento los detenta o tiene acceso a ellos el profesor o profesora, entonces él o ella pueden integrar la tecnología en el entorno docente, pero a la vez en la interacción de estos tres tipos de conocimiento, un profesor o profesora va a desarrollar también conocimientos expertos en este área de integración de la tecnología. Y ese era un concepto importante, pensamos nosotros. Además, nos dimos cuenta de que para que un profesor o profesora pudiera desarrollar este tipo de conocimiento, tenía que haber una interacción sostenida y un compromiso sostenido en la utilización de la tecnología, porque estas cosas no se producen de la noche a la mañana, ni tampoco por asistir a uno o dos talleres. Tiene que ser algo sostenido y que se realiza durante un periodo de tiempo. El módulo o el desarrollo o el profesional situado es el que utilizamos y que implica que un profesor o profesora no asiste sencillamente a un taller o otro taller, sino que el cambio de la práctica profesional está situado en aquello que el profesor o profesora quiere hacer. Y hay por ello tres conceptos claves que nos han ayudado a desarrollar un marco para la implantación de ello. Aquí lo tenemos. Este es el modelo plantilla original. Después de la primera fase ya hemos hecho algunos cambios en este modelo plantilla. Se lo voy a describir a ustedes. Cuando un profesor entra en este programa de desarrollo profesional, se convierte en parte de este programa durante 9 meses. En esos 9 meses, aquí es donde esos miembros del profesorado entran en el primer y al final lo que sucede. Bueno, pues hay una fase en línea en que los profesores tienen acceso a materiales en línea a través de un entorno de aprendizaje en línea, se familiarizan con la teoría y los conceptos claves de lo que es el blended learning, qué relevancia tiene, en qué aspectos, etcétera. Tras la fase en línea u online en inglés, hay una sesión presencial cara a cara que tiene el diseño de un taller. En ese
taller, los miembros del profesorado son ubicados en distintos equipos compuestos por pocas personas y entonces rediseñan un curso existente ya presencial como un curso mezclado o blended course. Por ejemplo, un curso sobre fisiología humana que se da de manera cara a cara o presencial en los distintos campus. Entonces, cuando 3 profesores de los 3 campus distintos se juntan en ese taller cara a cara, se sientan juntos, piensan cómo rediseñar ese curso cara a cara presencial como curso de blended learning colaborativo. Y al final de ese taller de diseño o de rediseño, bueno, pues colocan en papel todo lo que implica o cómo va a ser ese curso de blended learning. Todo este periodo es una fase en línea de aprendizaje en que los profesores regresan a sus campus universitarios y durante esta fase tienen acceso a mentores a los que contactan en línea. La primera cohorte de mentores eran profesionales de diversas universidades, no de la Universidad Aga Khan, sino de otras universidades, y académicos que tenían ya experiencia del blended learning, que habían realizado blended learning en sus propios contextos. Estos eran los mentores online o en línea. Además, los profesores tenían apoyo del grupo de tecnologías de la información, a los tecnólogos educativos y de servicios de soporte, por ejemplo, para el soporte a los estudiantes, biblioteca, etcétera. O sea que, como podemos ver, es más un modelo de mentores y durante esta fase de los grupos, los profesores van creando su curso, lo diseñan, lo construyen y luego lo enseñan, lo imparten. Y luego hay una sesión cara a cara hacia el final del programa en que se juntan de nuevo y evalúan la experiencia de lo que ha sucedido. Cuando rediseñan un curso, pues, ¿cómo lo hemos hecho? Dicen, bueno, pues ver si la teoría ha funcionado, la práctica ha funcionado exactamente como se preveía en la teoría, cuáles han sido los principales desafíos o retos, qué modificaciones han realizado y planes para el futuro. Es decir, ¿y ahora qué? Al final de ese programa de desarrollo de los profesores vuelven a sus contextos y entonces se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, esto es brevemente lo que es el programa, el modelo del programa. Más información. En la primera cohorte participaron 15 profesores de Pakistán, Kenia, Tanzania y Uganda, 4 países. Estos 15 profesores fueron parte del primer grupo. En la fase en línea, pues hubo una fase en línea, realizaron un estudio en línea y en la fase cara a cara de ese taller de diseño hubo mucha modelación de cómo podría ser una sesión cara a cara. Por ejemplo, si tú no quieres hacer una clase magistral a la vieja usanza, ¿qué otros sistemas hay en un modo presencial de docencia-aprendizaje? Y luego en la fase en línea, después hubo todo tipo de actividades en línea a los que se veían expuestos los profesores, con lo que ganaban experiencia, y luego sobre el taller anterior cara a cara. Y aquí tenemos el plan de currículum del programa, las áreas que cubrimos. Cubrimos el diseño de curso, cómo diseñar un curso de blended learning, también las distintas subáreas. También cubrimos conceptos en torno a desarrollo del curso, cómo de hecho construir un curso así, y luego facilitación y evaluación del curso y cómo investigar tu propia práctica, es decir, investigar en tu propia práctica. Este es el plan de estudios de este programa o currículo de este programa. Parte de los programas informáticos o software utilizados, utilizamos
mucho software de código libre, de fuente libre. También accedíamos en un entorno de web authoring. Los profesores podían crear su propio contenido en línea, de tal manera que creaban ese contenido y sencillamente lo cargaban en el sitio de web del curso Moodle. La mayoría de los profesores tenían ordenadores con Windows, entonces intentamos y luego cargábamos vídeos, hacíamos el concept mapping o mapeado de concepto y utilizamos WebEx para las clases en línea, en que un profesor, por ejemplo, de Tanzania enseñaba a los alumnos de Karachi y los profesores de Karachi enseñaban a los estudiantes de Tanzania, etc. También utilizamos bastante el Skype, también el correo electrónico y el teléfono, porque cuando había problemas con Internet teníamos que utilizar teléfonos. Los equipos utilizados, pues utilizábamos ordenadores personales, pero además utilizábamos un lector electrónico, e-reader. La finalidad de este e-reader era el proporcionar a los estudiantes con todo el contenido de sus lecturas, vídeos y otros materiales en ese dispositivo de mano electrónico, de tal manera que no necesitaban un acceso a Internet necesariamente para poder acceder y descargar vídeos. En África, en particular, el acceso a Internet es muy caro y la mayoría de nuestros estudiantes y también profesores universitarios no tienen acceso a Internet en su propio hogar. O sea que en nuestro caso era muy importante el proporcionar un recurso mediante el cual pudieran llevarse el material a casa y poder acceder vía Internet o no, y luego en el campus sí poder participar en los debates en línea. Aquí tenemos ese aspecto del dispositivo portátil. Utilizamos o colocamos el contenido en Moodle. Y luego ese contenido se exportaba a estos dispositivos electrónicos manuales. Y entonces los estudiantes tenían la misma interficie en Moodle con estos dispositivos. Y ello no incitaba la confusión a los estudiantes. A otros estudiantes estos estudiantes se les proporcionó estos dispositivos electrónicos manuales porque era también un proyecto piloto. Queríamos ver cómo funcionaba, así que a todos los estudiantes se les dio esta especie de tabletas. Aquí tenemos fotos del taller. Había muchos debates sobre cómo rediseñar un curso. Aquí tenemos distintos equipos en esos talleres de curso. Estaban trabajando, utilizando distintas herramientas, creando mapas mentales sobre cuáles eran las características clave de el éxito de un curso cara a cara o qué cosas desarrollar más introduciéndolas en un blended course o curso mezclado. En fin, muchos debates. Hubo muchos debates, se compartieron muchos mapas conceptuales sobre el rediseño de ese curso y también hubo momentos para las relaciones sociales. Había muchos profesores que enseñaban la misma asignatura en distintos campus, pero nunca se habían conocido, o sea que era la primera vez que se conocían en persona. Y ello fue un aspecto importante de la relación social. La gente luego se pudo ir a hacer compras juntos. ¿Cuáles han sido los éxitos? Bueno, pues en cuanto a los resultados, en la primera fase, es decir, al final de los primeros 9 meses, pudimos rediseñar 5 cursos, o se pudieron rediseñar 5 cursos, que eran cursos cara a cara. Después de ese programa de desarrollo profesional de 9 meses, ahora se están ya rediseñando y ofreciendo como cursos en Blended Learning. Y además ha habido estudios que han sido llevados a cabo por parte de estos mismos 15 profesores, o sea que se conectó ese rediseño con estudios de investigación. Otro éxito
Esta es una cita de uno de los participantes del programa. Y es muy importante para nosotros porque el objetivo de nuestra dirección era que los profesores enseñaran de manera colaborativa y los estudiantes lo hicieran también, estudiaran de manera colaborativa. Pero ¿qué decían realmente los profesores? Esto sí que tiene que ver ya con el cambio, porque ya no está a un nivel administrativo, sino a nivel de cambio pedagógico. El cambio del propio enfoque de cada profesor y profesora en su propia visión del mundo. Creo yo que desde nuestro punto de vista o desde nuestra perspectiva, este ha sido uno de los éxitos, el que los profesores y profesoras han empezado a pensar o a cuestionarse su propio papel en la universidad y a hacer grandes preguntas. Volviendo ahora al modelo, el éxito también incluyó el que habíamos conseguido implantar cambios en la manera en que las funciones administrativas de las tecnologías de la información se organizaban, porque ahora ya se empezaba a entender mejor qué hace el mundo académico y quiere el mundo académico por parte de los encargados de la administración de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea que hubo bastantes consultas entre ambos departamentos, profesores y tecnologías de la información y la comunicación. O sea que los efectos o los éxitos no solamente se limitaron a los propios profesores participantes, sino que salió más allá de los propios profesores y alcanzó al personal administrativo y de finanzas. El personal de finanzas también empezaron a hacer preguntas sobre qué es esto del blended learning o aprendizaje mezclado y qué es lo que hacen ustedes ahí, etcétera. Esto lo hemos visto como uno de los éxitos del programa. Otros retos o desafíos o cuáles eran los retos y desafíos que nos encontramos. Bueno, por una parte, el acceso a Internet bastante inestable y también problemas con el suministro eléctrico. Esto lo hemos experimentado prácticamente en todos los países en los que estamos presentes y ha supuesto un reto enorme en nuestro caso. Oímos hablar mucho de que Internet está mejorando en el mundo del desarrollo, pero la realidad es que sí, ha mejorado, pero no hasta el nivel en que podamos decir, sí, podemos hacer el aprendizaje online y el e-learning, el blended learning, perdón, de manera cómoda. Otra dificultad es que no encontramos personas con cualificaciones informáticas y académicas en los países en que estamos presentes. Y ha sido un gran reto y hemos tenido muchos problemas y ha supuesto grandes esfuerzos porque los colegas informáticos con los que hablábamos tenían una opinión o una visión muy diferente de las tecnologías de la información, sobre todo provenían de un entorno de negocios y no entendían realmente qué es una universidad o qué supone, y me refiero a los países en que estamos presentes. También nos encontramos con otros retos o desafíos. Nosotros suponíamos que los estudiantes les resultaría muy fácil todo esto porque son jóvenes y ya sabemos que a los jóvenes les resulta fácil el aceptar un aprendizaje más independiente, en línea, y nuestra experiencia es que incluso tenían dificultades con ello los estudiantes porque estaban acostumbrados a un modelo de aprendizaje muy dirigido por el profesor, ya que provenían de escuelas y facultades que utilizaban este sistema más tradicional. Y entonces, claro, el profesor decía, no voy a hacer una clase al estilo, a la antigua usanza. Y al principio los estudiantes tenían bastantes dificultades. Así que lo que vimos es que aquello que podía haber sido muy bueno al principio no lo era tanto. Ahora hemos puesto en práctica un programa de apoyo a los estudiantes para que ellos se conviertan en personas que aprenden de manera independiente, se hacen cargo de su propio aprendizaje y no esperan sencillamente al que el profesor les diga qué hacer. Este fue otro desafío y desde el punto de vista de los profesores, claro, ellos sí que son expertos en sus asignaturas, pero en muchos casos, y eran francos y abiertos al respecto, nos decían, no sé cómo más enseñar esta asignatura si no les doy una clase un poco tradicional, a veces no sé qué hacer más. Así que tuvimos muchas conversaciones sobre cómo podemos enseñar en la universidad. Todos estos fueron desafíos, pero tuvimos muy buenos resultados de ellos al final.
La universidad y los ponentes anteriores nos han hablado de las políticas universitarias respecto, por ejemplo, a investigación, en que hay, por ejemplo, un grupo de investigación que está realizando el mismo estudio en Pakistán, en Kenia, Uganda y Tanzania. Y cada país también tiene su propia política ética. O sea que la aplicación la aplicación que se puede obtener a partir de la investigación tiene que pasar por unos comités de revisión ética en los distintos países. Ser aprobado por el comité de revisión ética. Yo sé que suena esto un poco simple y quizás la realidad que se desconoce es que es bastante complicado. Otra dificultad fue que normalmente los descubrimientos de los intelectuales se reconocen enseguida, pero no tanto los descubrimientos realizados en investigación por parte de profesores universitarios. Entonces, cuando los profesores universitarios estaban investigando su propia docencia, pues había preguntas que sostenían que quizás no era un método legítimo de investigación el que estaban realizando. Se tuvieron todo este tipo de conversaciones y esto nos da una idea de cómo está organizada nuestra universidad y por ello ha habido algunas dificultades porque el departamento financiero tiene unas estructuras rígidas y a ellos les costaba entender en el departamento financiero algunas de las cosas que nosotros hacíamos. Su cálculo para el tiempo cara a cara resulta que ya no es válido el del departamento de finanzas porque ahora ya no hay prácticamente tiempo cara a cara, sino que es tiempo en línea, pero los profesores dedican tiempo, invierten tiempo. Estos fueron temas difíciles para el Departamento de Finanzas. Bueno, y ahora ya, a modo de conclusión, nuestra experiencia, ahora estamos en la fase 2, en nuestra experiencia hemos visto que para que un programa de blended learning se ponga en práctica con éxito o de manera satisfactoria en universidades, en países en vías de desarrollo, especialmente necesitamos el saber por qué enseñamos, porque no podemos sencillamente forzar a los profesores o hacer que empiecen a enseñar con un método de blended learning sin realmente saber cómo está organizada su universidad, cómo está operada, porque todo está vinculado, todas las cosas las unas con las otras, o sea que se necesita un cambio más sistémico o sistemático global. Y la implantación del blended learning va creando cambios en las distintas unidades dentro de la universidad. Otra conclusión es que aunque oímos mucho hablar de los que han nacido ya en la época digital y les resulta lo más natural, esto de la idea del nativo digital no está vinculado tanto con la edad, sino con quién tiene acceso a la tecnología y cuánto tiempo pasan utilizando esa tecnología, porque en algunos de nuestros casos, la generación más joven de estudiantes incluso tuvo problemas con la tecnología. Así que pensamos que los estudiantes también necesitan apoyo inicialmente para aprender el uso de la tecnología y también cómo utilizar esa tecnología para el pensamiento crítico, para la resolución de problemas, para el aprendizaje independiente, etcétera. Y de la misma manera, los profesores también necesitan apoyo tecnológico o para la tecnología. Y finalmente, nuestra experiencia ha sido el que la infraestructura en los países en vías de desarrollo sigue siendo un problema enorme. Muchas gracias.